En los paisajes exuberantes del Salvador se despliega una historia de coraje y transformación. Entre los ecos de la guerra, el espíritu perseverante y la reconciliación de los salvadoreños forjan el paso de la oscuridad hacia la luz de la esperanza. A finales de los años 70, en medio de la agitación política en El Salvador, las tensiones se intensificaron mientras las injusticias sociales y la represión gubernamental alimentaban el descontento. La brecha entre la élite terrateniente y las masas empobrecidas se amplió, encendiendo un fervor revolucionario. Las crecientes frustraciones llevaron a la formación de grupos insurgentes que buscaban desafiar el statu quo. Del descontento nació el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMN, una coalición de 5 grupos guerrilleros de izquierda. Congregó a los oprimidos bajo la bandera de la igualdad y la justicia social. A medida que sus tácticas se volvieron más audaces, las fuerzas gubernamentales respondieron con fuerza, sumiendo a la nación en una brutal guerra civil en 1980. Con el conflicto extendiéndose por montañas cubiertas de selva y calles urbanas, las familias se vieron divididas por lealtades. En San Salvador, las barricadas y retenes se convirtieron en ominosos referentes en una ciudad oscurecida por la incertidumbre y la pérdida. La masacre del Mozote en 1981 se convirtió en un símbolo desgarrador de la violencia de la guerra civil, donde casi 1,000 aldeanos fueron brutalmente asesinados por el ejército. Este hecho representó el trasfondo de desesperanza de la guerra, mientras las verdades quedaban enterradas bajo los escombros y la retórica. A pesar de la violencia, la atención y defensa internacional empezaron a transformar la narrativa. Los paradigmas se modificaron cuando organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros denunciaron las atrocidades, impulsando la paz. Ambos bandos enfrentaron una presión creciente para negociar, mientras los ojos del mundo observaban con atención. Un conmovedor llamado del arzobispo Óscar Romero por la paz resonó profundamente, pero en marzo de 1980 fue asesinado, catalizando una mayor determinación entre quienes buscaban el cambio. Su martirio galvanizó a las masas, convirtiéndose en una huella indeleble en la historia espiritual y revolucionaria de El Salvador. Las ofensivas organizadas por el FMLN continuaron escalando, mientras las fuerzas guerrilleras igualaban el poderío militar del gobierno en feroces batallas a lo largo del país. Ambos bandos sufrieron fuertes bajas y la crisis humanitaria se agravó al convertirse los pueblos en campos de batalla. En 1984, unas polémicas elecciones presidenciales apoyadas por Estados Unidos llevaron a José Napoleón Duarte al poder, en medio de manejos políticos. Sus promesas de reformas despertaron tanto esperanza como escepticismo. Para 1989, las conversaciones de paz comenzaron a tomar forma mientras el FMLN y el gobierno negociaban bajo la atenta mirada de la ONU. La confianza era frágil, ya que las facciones navegaban profundas divisiones y agravios históricos. Las negociaciones culminaron en los Acuerdos de Paz de Chapultepec en 1992, marcando el fin de una guerra civil que duró 12 años. Las celebraciones estallaron en las calles, fusionando la música festiva con un optimismo renovado.
Los acuerdos propiciaron una profunda reestructuración de los ámbitos militar y político en El Salvador, enfatizando los derechos humanos y los procesos democráticos. A medida que las tropas se disolvieron y transformaron, la sociedad empezó lentamente a sanar. Tras la guerra, la transformación llegó con retrocesos y logros, mientras una naciente democracia enfrentaba los legados del conflicto. Surgieron iniciativas comunitarias centradas en la sanación y el progreso, en medio de las cicatrices de la guerra. Hoy la historia de El Salvador es un testimonio de resiliencia, reflejado en programas educativos que enfatizan la reconciliación y la memoria. Las nuevas generaciones aprenden sobre su pasado para forjar un futuro cimentado en la paz. El camino del Salvador, marcado por verdades difíciles, supo abrirse paso de la oscuridad hacia la luz. Extrae lecciones de su pasado, haciendo de la justicia, la igualdad y la voluntad indomable los pilares de su prosperidad futura. Aunque persisten los desafíos, el espíritu de los salvadoreños sigue intacto, anclado en los lazos comunitarios y las tradiciones. Las historias compartidas continúan guiando a estas comunidades unidas, reafirmando su legado y fortaleza. La historia de la Guerra de Guazapa es solo una de las muchas que forjan la identidad salvadoreña. Al desarrollarse de la revuelta hacia la reconciliación, la determinación de su pueblo resuena, invitando a la esperanza y la colaboración para las futuras generaciones en todo El Salvador.